Muy buenas, Antonio. Bueno, Pablo, ¿se ha tomado ya el primer botellín dentro de la fase 1 de esta desescalada o todavía no? Pues todavía no, pero no sea porque no he estado tentado, pero después de un vistazo y ver cómo se ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones de las autoridades, pienso que lo más prudente es esperar a que se pase un poco esta nueva tónica de la novedad y luego ya entonces plantearme disfrutarlo. Bueno, Ciudadanos siempre se ha tratado de situarse en el centro del tablero político y eso lógicamente tiene unas ganancias y unas pérdidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo ha hecho en un momento en el que era muy difícil para él porque acababa de salir de una renovación de su cúpula. No obstante, yo tengo que decir lo siguiente. Yo creo que Ciudadanos ahí ha demostrado ser actualmente el único partido de Estado, porque incluso sabiendo que podía perjudicarle electoralmente, sobre todo por su facción de centro-derecha, aún así ha optado por prolongar el estado de alarma junto con el PSOE, arrancarle la desvinculación de las ayudas posteriormente al estado de alarma, y pienso que eso es algo que los trabajadores van a tener que agradecerle durante mucho tiempo. ¿Que le puede perjudicar ahora mismo según los últimos sondeos? Sí, pero pienso que a la larga, si son capaces de capitalizar el relato y el marketing político que eso lleva a anejo, sí les puede ayudar. No obstante, eso dependerá de la capacidad comunicativa fundamentalmente de su líder, Inés Arrimadas, y de todo el entramado político que tenga detrás. Yo creo que sí, siempre que se mantengan abiertos los canales de comunicación. Ciudadanos pienso que debe de vender caro su pellejo en esta situación, porque ¿qué es lo que sucede? El PP se ha situado en un plano en el que su oposición política no es que sea irrelevante, es que es completamente inoperante, porque no ha sido capaz de articular una nueva alternativa. Entonces, eso le deja a Ciudadanos ahora mismo una ventana de oportunidad realmente formidable. Yo creo que si hacen bien los cálculos, sí podrán seguir prorrogando el estado de alarma o como mínimo seguir llegando a acuerdos puntuales con el PSOE. Eso sí, siempre que las contrapartidas que el PSOE le dé a Ciudadanos sean lo suficientemente suculentas como para no plantearse romper el diálogo en el futuro. Sobre eso querría comentar una última cuestión más. Pienso que el hecho de que esta gente, por ejemplo Girauta, haya decidido abandonar el partido es lo mejor que le podía suceder. Porque recordemos que... ¿A Girauta o al partido? Al partido, sin ninguna duda. Sí. ¿Por qué? Porque esta gente que está criticando las decisiones de Ciudadanos ahora son la gente que lo llevó al descalabro más absoluto. Con lo cual, teniendo en cuenta los precedentes y la eficacia política de la gente que ahora mismo está criticando esas decisiones, que el hecho de que se vayan y abandonen definitivamente ese partido le va a permitir soltar un peso muerto, con lo cual, desde este punto de vista, los líderes no tendrán más que felicitarse mutuamente por la decisión de gente que ya ha dejado de estar en la primera línea política y que no está trayendo nada positivo. Es algo coherente con respecto a la actitud que ha estado manteniendo el partido Vox durante toda esta crisis. Yo, desde luego, y es algo público y notorio, tengo muchísimas críticas que hacerle al gobierno de Pedro Sánchez, todas las sabidas y por haber, pero Vox ha planteado una oposición absolutamente destructiva, situándose en un extremo político en el cual no aportaba nada, y creo que aunque habrá que manifestarse, cada cual tiene libertad para hacer lo que duda cabe, ahora no es el momento para plantear ningún tipo de manifestación que implique ni sacar coches a la calle, ni amontonar gente, ni que haya aglomeraciones, ni más movimientos en las calles de los que ya hay, de cara a prevenir cualquier tipo de rebrote, que según los expertos parece ser que es bastante viable que se produzca de aquí a diciembre, enero o febrero. Entonces, ¿que Vox se va a plantear la manifestación al margen de las consideraciones médicas? Sí, que es lo coherente y lo correcto en modo alguno. Hombre, esa renta básica, desde luego, ya al margen de las consideraciones ideológicas que pueda haber, yo creo que debería de llegar cuanto antes, al menos para poder ayudar a la gente que está en una situación realmente agónica y desagradable. Claro, lógicamente va a llegar en el momento en que tanto el PSOE como Podemos puedan terminar de limar asperezas y lógicamente no vaya a haber ningún tipo de contratiempo a la hora de que otros grupos del arco parlamentario puedan prestar su apoyo o al menos su abstención, que duda cabe. Lo que pasa es que, claro, aquí lógicamente se plantea un problema y es cómo se va a financiar eso. Entonces, ¿y durante cuánto tiempo? Es decir, una cosa es
que se apruebe una renta básica determinada de manera coyuntural y otra cosa es que posteriormente eso pueda ampliarse sin edie, es decir, sin fin, o durante cuánto tiempo o durante cuántas condiciones. Claro, en este caso tú, Pablo, perdona, ¿abogarías por una medida temporal o ya así definitiva a la hora de ser instaurada? Yo abogaría por una medida temporal y, desde luego, susceptible de ser financiada, porque no tiene ningún sentido que se apruebe una medida de esta naturaleza y luego no haya ningún tipo de provisión presupuestaria. Ya lo hemos visto aquí, por ejemplo, en Andalucía con la ley de dependencia. Se reconocen unos derechos subjetivos para las personas, pero luego no hay dinero para financiarlo. Entonces, ¿de qué sirve que te reconozcan un derecho si después no hay dinero para hacer material, para hacer realidad ese derecho? Pues básicamente yo destacaría positivamente a Inés Arrimadas, primero porque ha sido capaz de anteponer los asuntos de Estado, el Estado en sí, a, digamos, la lógica electoral de su partido, cosa para lo que se requiere mucho valor, desde luego, y también mucha altura de mira. Y también destacaría positivamente a Almeida porque ha hecho todo lo contrario de lo que ha realizado Pedro Sánchez. Desde el primer momento ha valorado las cuestiones estructurales de necesidad, de emergencia sanitaria y ha hablado con la oposición en todo momento. Pedro Sánchez es a quien yo destacaría negativamente, muy negativamente, en todo el epicentro de esta crisis. Primero, porque, como han dicho anteriormente tanto Diego como Julio, no ha escuchado a nadie, pero no ha escuchado no porque no haya podido, sino porque no le ha dado la gana de escuchar. Y es más, ha utilizado todos los medios a su disposición para amordazar a la opinión pública en la medida en que le ha sido posible. Ha empleado medidas de restricción de derechos individuales que, por cierto, se la va a tener que ver en los tribunales. No se nos olvide que unas 3.000 familias de afectados por el COVID han planteado una querella criminal por homicidio imprudente ante el Tribunal Supremo que ahora se tendrá que ventilar. Y además tenemos que valorar también el coste que esto va a suponer a nivel social, provocado por la nefasta gestión del presidente, que implicará además que un 110% del PIB de la deuda es lo que vamos a tener en el mejor de los casos y que la recuperación no va a empezar hasta 2022 como mínimo. Entonces, en este caso, Pedro Sánchez tiene que ser señalado, y pienso que adecuadamente, como uno de los grandes puntos negros de toda esta lamentable crisis.